tiempo para estudiar la palabra del Señor, por favor, apague su celular, lo pone en vibrador, no quiero que empiecen a sonar los teléfonos, me incomodo. De hecho, yo no lo traigo. Nos vinimos sin teléfono. Yo generalmente que voy a predicar le digo a mi esposa, suelte eso, no más. Entonces, concentrémonos en la palabra, ¿de acuerdo? Traigo un tema de actualidad mundial para el día de hoy y he titulado así: el año de reposo judío y la crisis financiera mundial. ¿Es de actualidad o no? Wow. Es bien actual y técnico, ¿no? El año de reposo judío y la crisis financiera global. Ese es el título que quiero compartir con ustedes hoy. El año de reposo judío y la crisis financiera global. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la crisis mundial económica con un día y con una temporada especial de Israel? Sí tiene que ver y mucho. Empezamos. Cada 6 días los judíos trabajan, siempre lo han hecho por miles de años. Cada 6 días trabajan, pero al séptimo día se descansa. Ese séptimo día se llama Shabbat en hebreo. El Shabbat, el día de reposo, de descanso, Shabbat. Cada 7 días se descansa obligatoriamente por la ley. Éxodo 28 lo dice. Ahora, los judíos tenían días de descansos, como era el Shabbat, cada séptimo día, pero también tenían años de descanso o de reposo. Présteme atención. Cada siete años, ya estamos hablando en términos de años, no de días. Cada 7 años la tierra descansa. Y cada 7 años es lo que se conoce como el año del reposo o del Shemitah. Shabbat, día de reposo. Shemitah, año de reposo. Cada 6 días, cada 7 días celebran el Shabbat, dejan de trabajar 24 horas del viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, se consagran y se congregan a adorar al Señor, apartan todo, olvidan el celular, su trabajo, sus agendas y se comprometen con el Señor cada 7 días el Shabbat. Cada 7 años, 6 años trabajan la tierra, el séptimo año se descansa y es el año Shemitah. Ahora, 7 veces 7 años, ¿eso me da cuántos años? 49 años. 7 por 7, 49. 7 veces, cada 7 años se celebra el gran Shemitah o lo que se conoce como el gran año del jubileo, que son 7 Shemitahs. Concéntrese o se me pierde. Cada 7 días descansan y es un Shabbat. Cada 7 días. Cada 7 años descansan y es un Shemitah. El séptimo día, Shabbat, el séptimo año, Shemitah. Y cada 7 Shemitahs o 7 veces 7 años, me da 49 años. Al año siguiente, el año 50, es el famoso y grandioso año del jubileo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Reposo, descanso, Shabbat. Shemitah significa liberación, remisión y perdón. Y jubileo significa libertad en términos generales. ¿Pregunta hasta acá? Bajen la mano todos. Sigamos. Ahora bien, el año de reposo judío y la crisis financiera global. Acompáñenme al libro de las Lamentaciones de Jeremías capítulo 1. Lamentaciones de Jeremías capítulo 1. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Jeremías escribió este libro en la cautividad babilónica. Tristeza de Sión la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Jerusalén se ha vuelto como viuda.
La señora de provincias. Fíjese qué títulos tan majestuosos y tan elogiosos le da Jeremías a Jerusalén. La grande entre las naciones, la señora de las provincias, ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Yahvé el Señor la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Este libro fue escrito en la cautividad babilónica por el profeta Jeremías. Jeremías nunca fue a Babilonia. Jeremías presenció el colapso del reino de Judá a manos de los babilonios, y él profetizó y fue testigo ocular de la caída de Judá. Lloró, fue llevado a la fuerza a Egipto, y en Egipto muere Jeremías, en Babilonia muere Daniel, en Babilonia muere Ezequiel, 3 jóvenes judíos contemporáneos, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 2 en Babilonia cautivos, prisioneros de guerra, y 1 en Egipto, prisionero también en Egipto, Jeremías. Escribe estas terribles expresiones del libro de las Lamentaciones en gran crisis, y habla de cautividad, habla de luto. Las calzadas de Sión, Jerusalén, están de luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Estamos en cautividad y hemos sido asesinados. Es lo que Jeremías está diciendo allí. Era el año 586 antes de Cristo. La ciudad de Jerusalén estaba desolada. Sus campos habían sido abandonados y sus habitantes fueron llevados como prisioneros de guerra a Babilonia. Jeremías había profetizado la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia durante 70 años. Jeremías había sido usado por el Señor como profeta de que el pueblo sería arrancado de su tierra, llevado a la cautividad por haber quebrantado la ley santa de Dios y haber ofendido la santidad y majestad de nuestro Dios. Jeremías capítulo 25, vamos a ver dónde estaba esa profecía, donde Dios había dicho y les había advertido que Israel pagaría las consecuencias por haber abandonado al Señor y serían llevados esclavos y prisioneros de guerra a la tierra de Babilonia. Jeremías capítulo 25, versículos 8, 9, 10 y 11. La palabra del Señor dice así: por tanto, así ha dicho Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré. Tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahvé, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Yo lo destruiré, yo los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra, dice el Señor, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuánto duró la cautividad babilónica? 70 años. Ellos fueron arrancados de su tierra, llevados allá, asesinados y esclavizados. Y al término de 70 años, un periodo completo de juicio, Dios se acuerda de sus pactos y los restaura a su tierra. Según esa profecía, durante 70 años la nación estaría bajo el dominio del rey de Babilonia. Pero al final de ese tiempo, el Señor haría que Babilonia cayera y los exiliados regresarían a su patria. Miremos la Biblia. Jeremías 25, 12 al 14. Y cuando sean cumplidos los 70 años, el Señor castigará al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Yahvé, y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre.
traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones, grandes reyes. Yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Jeremías había profetizado que ellos serían llevados por su pecado a Babilonia. Luego serían restaurados al cabo de 70 años y Dios castigaría a Babilonia por haber tocado la niña de los ojos de Jehová, que es la nación de Israel. O sea que mire que Dios es soberano que tenemos. Dios utiliza a Babilonia, trae a Babilonia como su siervo para castigar el pecado de Judá y lo lleva cautivo a Babilonia. Luego Dios restaura a su pueblo, a su tierra, y castiga a Babilonia por haber tocado la niña de los ojos de Dios. Interesante, ¿no? Dios utiliza a unos paganos, ellos son siervos de Dios, los utiliza para sus propósitos y finalmente Dios los castiga a ellos. Eso suena extraño, ¿cierto? Soberanía absoluta de Dios. Esto es pura soberanía absoluta de Dios. Ahora, fíjese muy bien, ellos regresaron a Sión efectivamente a los 70 años. Nunca pierda de vista ese número, por favor. Escriba al margen de su Biblia, 70 años. Y 70 años es un número perfecto. El número 7 en la Biblia es un año de perfección, totalidad, completitud. Y 70 es múltiplo de 7. 70 por 10 da 70. 7 por 10 da 70. El número 70, el número 7, el número 490 años, 7, 70 y 7 por 7, 490 son números perfectos en la Biblia, donde Dios lleva a cabo propósitos y proyectos perfectos y completos. Siempre encontrarás esos números en tratamientos de Dios, en procesos de Dios con su pueblo que son perfectos. Dios trae a su pueblo a su tierra nuevamente y castiga a Babilonia. Ahora, qué interesante es que esa profecía se hizo realidad. La profecía de Jeremías 25 del 12 al 14, donde Dios dice que castigará cuando los 70 años sean cumplidos. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Usted me pregunta, ¿acaso no fueron usados por Dios? Por supuesto, Dios usa a Babilonia, pero también lo llama su maldad, porque Dios es soberano. Utiliza a los impíos para cumplir sus propósitos y luego los impíos son responsables delante de Dios y pagarán por esas malas acciones delante de Dios. La profecía del castigo de Babilonia se hizo realidad en el año 539 antes de Cristo, con la caída de Babilonia y el ascenso de un nuevo imperio mundial llamado el imperio de los medopersas. Atención, 70 años. El imperio babilónico nació en el año 609 antes de Cristo. El gran Nabucodonosor II fue el gran monarca usado por Dios y levanta a Nabucodonosor II como su instrumento para castigar la idolatría de Judá. 70 años después, más 70 años, exactamente 70 años después, me da el 539 antes de Cristo. Ese año Babilonia colapsó. 609 Dios levanta a Babilonia, 70 años después Dios colapsa a Babilonia a manos de otro imperio. ¿Dónde está eso en la Biblia? Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31. Daniel capítulo 5, abra su Biblia, escudriñe su Biblia, escrute su Biblia. Vamos a escudriñar las escrituras. Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31 narra la caída y el colapso de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia. La escritura dice de la siguiente manera: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Belsasar fue el nieto de Nabucodonosor II, de ese rey, y Belsasar fue el último rey de Babilonia. Esa noche dice que fue muerto, fue asesinado Belsasar, el último rey de los caldeos, fue asesinado. Y el versículo 31 de Daniel 5 dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel 5 nos dice que Babilonia se levanta 609 antes de Cristo, exactamente 70 años después colapsa por el juicio de Dios y se levanta un nuevo imperio. La pregunta del millón es: ¿por qué 70 años? ¿Alguien tiene una respuesta a esa pregunta? ¿Por qué Dios usó 70 años para arrancar a su pueblo de la tierra y llevarlo a Babilonia? ¿Por qué Dios levanta un imperio mundial como Babilonia poderoso y 70 años después lo colapsa y levanta otro imperio? ¿Alguien tiene alguna respuesta bíblica para eso? ¿Cuál era la profecía, Daniel? Sí. Daniel habló en Daniel 2 y Daniel 7 de 4 imperios sucesivos mundiales que se levantarían.
Daniel 2, la cabeza de oro Babilonia, el pecho Medo Persia, el vientre Grecia, las piernas de hierro Roma. Eso fue la visión de Daniel 2. Nabucodonosor tuvo ese sueño, no fue Daniel, fue Nabucodonosor. Pero Daniel tuvo visiones en el capítulo 7 paralelas de los mismos 4 imperios. Sin embargo, Daniel no dio la fecha de 70 años. No lo encontramos en ninguna parte de Daniel, lo encontramos en otra parte. ¿Por qué 70 años tendría que durar el cautiverio? Esdras escribe un libro, Esdras, segundo Crónicas. Por favor, abra su Biblia, segundo Crónicas, capítulo 36. Y allí aparece el relato de por qué esa destrucción y ese exilio durarían 70 años. Segundo Crónicas, que fue escrito por Esdras, el escriba y cronista. Por eso se lo llama Esdras el cronista, porque escribió segundo y primero de Crónicas. Capítulo 36 del 15 al 19 dice así: y el Señor Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Qué dice Esdras 36? Crónicas 36, 15 y 16, que el Señor tenía misericordia y les hablaba constantemente por sus profetas, pero ellos le dieron la espalda a los profetas, los matan y le dieron la espalda a Dios. Entonces se enojó el Señor y ya no hubo remedio. Versículo 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a este fulanito llamado Nabucodonosor II, el grande. Trajo contra ellos al rey de los caldeos. El Señor fue el que lo hizo. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No perdonaron joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grande, chico, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Ahora, el relato pasa a hablar de aquellos que son llevados al exilio, y entonces aparece la llave que se había perdido. ¿Por qué fueron 70 años de cautiverio? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué no fueron 10, 20, 30, 69, sino 70 años? Segundo Crónicas nos da la llave perdida. Lea conmigo el versículo 20 y 21. Présteme atención a esto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. 21. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Segundo Crónicas fue escrito después de la cautividad. Segundo Crónicas no es un libro profético, es un libro histórico. Segundo Crónicas, cuando lo escribe Esdras, ya habían regresado a su tierra de la cautividad. Esdras mira para atrás y cuenta lo que pasó y se acuerda de Jeremías. Jeremías vivió antes del exilio, Esdras vivió después. Entonces Esdras dice: todo eso sucedió para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Hermanos, Dios es tan grande que puede levantar gobiernos mundiales, imperios mundiales como Babilonia y como Medo Persia. ¿Sabe por qué? Para cumplir la palabra de un profeta suyo. Dios levantó un imperio tan poderoso como Babilonia, cumplió su propósito con Babilonia, lo castigó y lo aplastó. Y Dios levantó a los medopersas para cumplir otro propósito. Solamente, ¿saben por qué hizo Dios eso? Porque Dios había hablado por Jeremías que así tendría que ser. Y Dios honra la palabra de sus siervos, los profetas. Cuando Dios usa a un hombre de Dios, cuando Dios usa a una mujer de Dios y profetiza delante de Dios, Dios es capaz de colapsar las naciones y los gobiernos del planeta para cumplir su palabra. Solo un creyente lo dijo. Yo pensé que toda la iglesia iba a decir amén. Es que Dios puede levantar el mundo entero para cumplir la palabra de su profeta. Jeremías había profetizado
que el cautiverio duraría eso y Dios lo restauraría. Y mire lo que viene, la llave perdida es esta. ¿Por qué 70 años? Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento, la tierra reposó hasta que los 70 años se cumplieron. Vuelvo y pregunto, con base en ese texto, ¿por qué el cautiverio en Babilonia duró 70 años? La tierra reposó, dice ese texto. Mientras ellos estuvieron ausentes, los propietarios fueron arrancados de la casa reposó 70 años. ¿Por qué tuvo que Dios arrancarlos a la fuerza, llevarlos a la fuerza, asesinarlos y arrancarlos? Y la tierra reposó. ¿Por qué? Porque el pueblo no había obedecido la ley de Dios. Había una ley particular, amigos y hermanos. Israel fue llevado cautivo a Babilonia por dos razones principales. Primera, por idolatría. Porque los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas exhortaban a Israel: dejen la idolatría, dejen de adorar a los Baales y a las aceras y a los ídolos de Canaán, vuélvanse a Jehová. Y los mataron a ellos y siguieron adorando ídolos. Número uno, Israel fue llevado a Babilonia por idólatras. Y número dos, ellos habían violado una ley particular, y es la ley del año Shemitah o de reposo. Ahí está. Toda la tierra reposó, todo el tiempo de su asolamiento reposó. Él les había dicho: guarden mis años Shemitah o de reposo, trabajen 6 años, el séptimo es mío. La tierra produce, y dice el Señor: ese fruto de la tierra es mío, es mi diezmo, son mis primicias. Ustedes trabajan 6 años, descansa la tierra 1 año para mí. Y ellos se olvidaron de esa ley y la ambición dijeron: que vamos a dejar la tierra 1 año trabajar. No, hay que hacer dinero, hay que producir, hay que los negocios, vamos a echar para arriba. Y el séptimo año no la dejaron descansar. Y trabajaban para sus propios intereses, no los de Dios. Y Dios les dijo: no quieren a las buenas, a las malas me la cumplen y los arranco de la tierra, pero mi tierra descansa para mí. Y los arrancó. Y usted me dice: pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Pastor, me echaron del trabajo. Pastor, yo te digo: ¿has guardado para el Señor tus promesas y tus pactos? Pastor, oren por mí para que el Señor me dé un carrito. Es que yo quisiera venir con mi esposa y mis hijos a culto, y es que el Transmilenio es tan complicado. ¿Quieren orar por mí? Yo quiero venir con mi familia, mis amigos en el carrito. Amén, qué bueno. Padre, dale el carrito al hermano, mejórale el trabajo. Guay. Y sí, y Dios le responde y le da el carrito. Y el carrito del hermano ya no volvió. Hermano, lleva 2 meses que no ve. ¿Qué pasó? Varón, estamos en Melgar, Cartagena, los festivales de Medellín, carnaval de negros y blancos en Pasto, el carnaval de Pastor, el carro, la bendición de Dios. Wow. La maldición de Dios llegó a tu vida y te tropezó. Israel tenía que haber trabajado 6 años, pero dejarle 1 año para Dios, para la honra y la gloria del Señor. Y Dios, el 6.º año, les multiplicaría la sementera para 3 años más. Escúcheme, Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que les dijo: descansa la tierra el 7.º, pero tranquilos, el 6.º año la tierra les va a producir 3 veces para que trabajen. El 6.º descansan, el 7.º que no produce, comen, y al 8.º año tienen para comer. O sea que la tierra Dios haría que multiplicaría y fructificaría en el 6.º año para que ellos no se preocuparan. Pero la bendita ambición rompió el saco y ellos fueron arrancados de su tierra a las malas, porque la tierra no reposó durante 70 años. Ahora, ¿qué relación hay entre el reposo de la tierra
y los 70 años del cautiverio. Vuelvo y pregunto, ¿qué relación hay entre los 70 años del cautiverio, los 70 años de la tierra y el cautiverio? Tenemos que ir más atrás. Ya miramos Jeremías. Jeremías profetizó: 70 años serán llevados esclavos a Babilonia, 70 años serán arrancados y volverán después de 70 años. Hasta ahí llegó Jeremías. Tenemos que ir a Segundo Crónicas para ver por qué ellos fueron arrancados. Segundo Crónicas nos dice porque la tierra reposó todo el tiempo en que ellos estuvieron esclavos en Babilonia. La tierra reposó. Ahora vamos más atrás en el tiempo. Vamos a los años de Moisés, 1000 años atrás. ¿Y qué había profetizado Dios a través de Moisés con respecto al año de reposo, al año Shemitá? Acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 26. Levíticos 26, había una orden de Dios para Israel con respecto al año de reposo. Ahí está la llave perdida. Vamos a Levítico 26 y vamos a leer 31 al 35. Dice la palabra del Señor así: haré desiertas vuestras ciudades. Eso lo profetizó Moisés en el desierto antes de entrar a Canaán, 1000 años antes de Esdras. 1000 años antes de Esdras, Dios usó a Moisés y advirtió a Israel esto. Le advirtió a Israel lo siguiente: haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, no oiré la fragancia de sus perfumes suaves. Asolaré la tierra, versículo 32. Se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a ustedes los esparciré entre las naciones, entre paréntesis Babilonia, y desenvainaré, dice el Señor, espada en pos de vosotros. Su tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras ustedes están en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando ustedes habitaban en ella. ¿Claro o no está clara la cosa? Dios le dice a Moisés en el Sinaí, salieron de Egipto, iban en el desierto hacia Canaán, y Dios les dice: me guardarán el día de reposo, si no me lo guardan los arranco de la tierra y me reposa la tierra. ¿Lo están entendiendo? Me lo guardan a las buenas o a las malas. ¿Sabe? Nuestro Dios es así, es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando Dios nos da una orden, sí o sí, es que no es de que, por Dios. 35. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaban en ella. Ahora, ¿qué eran los 70 años de la cautividad? Fueron 70 años de reposo que Israel no había guardado antes. La monarquía se levantó. Hablemos de la monarquía en Israel. La monarquía surgió en el año 1050 antes de Cristo, cuando Saúl, el primer rey de Israel, fue coronado, luego David y luego Salomón. 40 años, 1050. Desde el 1050 hasta el 586, ellos habían abandonado la ley de reposo. Por 490 años, Israel desde esta época no había guardado el año de reposo y cumplieron 490 años. Entonces, por cada año de reposo no guardado desde los tiempos de Saúl, Dios se los descontó en cada año de la esclavitud en Babilonia. Cada año que ellos lloraban, aguantaban hambre y eran asesinados en Babilonia, cada año de Israel allá era un año de reposo desde Saúl, que no quisieron obedecer. Ay, pastor, esas conferencias tan chéveres, tan sencillas, eso ya lo hemos escuchado aquí 50,000 veces. Cada domingo en la escuela dominical nos enseñan eso. ¿Sabe? Interesante eso. Los 70 años de juicio fueron los 70 shemitas que Israel no quiso guardar en el pasado.
Cuando la tierra cumpliera sus 70 shemitas, en otras palabras, cuando se saldara la deuda, entonces Dios a los 70 años, ¿qué? Lo restauraría nuevamente a su tierra. Borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, comenzamos otra vez. Wow, ese es el Señor. Perfecto, preciso. Matemáticamente es tan preciso. Mire, le voy a explicar esto. Desde Saúl, ubíquese en el 1050 antes de Cristo. Retrocede 490 años, 70 shemitas, porque un shemitá son 7 años. Multiplique 7 por 70 y son 490 años. Entonces, cuenta regresiva, présteme atención. 1050 antes de Cristo, abandonaron la ley de Levítico 26, no guardaron el Levítico. Entonces el Señor empezó en el cielo. 1, 2, 3, sigan. 4, hágale. 5, sigan papito, siga. Como yo le digo a mi hijo, tranquilo mío, hágale. Y yo le voy contando. Cuando llegue a cuento, venga para acá, papá. Se las sumé y se las cancelé. Entonces Dios se las fue contando una por una. Cuando cumplieron 490 años, caen en 586 y fueron llevados allá. 70 años regresan y Dios dice, volvamos a comenzar. 490 años desde acá. 1050 más 490 años me da 586 más 70 años de la cautividad. ¿A dónde me da? 539. Y a partir de esa fecha, atención, cuando regresa, Babilonia colapsó este año, Daniel 5, y Israel regresó con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, 3 regresos. A partir de allí, Dios dio la maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que suman otros 490 años o 70 shemitas. Dios trabaja con Israel en múltiplos de 7, de 70 y de 490. Pastor, ¿y por qué las 70 semanas de Daniel? Que equivalen a 490 años. Porque Dios en su misericordia, ellos violaron por 490 años la ley del shemitá. Ahora Dios, en el mismo periodo de tiempo, en 490 años, que son las 70 semanas de Daniel, bendecirá a Israel por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Requiem escant in paz. Amén. Oremos. Podéis ir en paz. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios levanta a Babilonia. Exactamente 70 años. 609 antes de Cristo más 70 años. 539 años. Dios, la única razón por la cual levantó a Babilonia fue para castigar a su pueblo de Israel. Y cuando el proyecto del castigo terminó, Dios restaura a su pueblo y aplasta a Babilonia. Dios es el Señor de los gobiernos. Dios es el Señor de los imperios. Dios es el Señor de las Naciones Unidas. La Biblia describe a Nabucodonosor II. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Mi siervo, mi esclavo, mi Ebed. Jeremías 25:9, mi esclavo. La Biblia llama a Ciro II, el grande, rey de Persia. ¿Sabe cómo lo llama? Mi pastor. Isaías 44:28. Y también lo llama mi ungido, mi Cristo, mi ungido. Isaías 45:1. La Biblia llama a Sargón II, el rey de los asirios. ¿Sabe cómo lo llama? Mi garrote y el báculo de mi furor. Isaías capítulo 10 versículo 5. Isaías levanta a Faraón, rey de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, Faraón II, rey de Egipto, a Mosis I, rey de Egipto, y le dice: yo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea exaltado en la tierra. Éxodo capítulo 9 versículo 16.
Y Dios levanta a Roma, a Tito Flavio Vespasiano, el emperador que aplastó a los judíos en el año 70. ¿Sabe cómo lo llama? Mis ejércitos. Mateo capítulo 22, versículo 7. Dios levanta a los babilonios, Dios levanta a los medopersas, Dios levanta a los asirios, Dios levanta a los egipcios, Dios levanta a los romanos, Dios levanta al mundo entero en este momento y le dice: yo hago y utilizo con ellos porque yo soy el Rey de Reyes y el Señor de todos estos pequeños muñecos. Nadie dice amén. Dios levanta imperios, présteme atención. Dios levanta imperios para cumplir su propósito y bendecir a su pueblo de Israel. Espero que hayan tomado nota. Si no tomaron nota, fácil, me compra la cartilla o el PDF donde tengo esto y mucho más. Tranquilo. Ahora, el misterio del Shemitah. Hermano, Dios levantó a toda esta gente. Dios levantó toda esta plaga. ¿Sabe para qué? Para cumplir una sola ley, la ley del Shemitah, el año de reposo. Mi pueblo no me obedeció, yo levanto a este, a este, a este, a este y a este, y luego los aplasto, pero mi pueblo me cumple. La iglesia le tiene que cumplir al Señor. Usted y yo tenemos la obligación, a las buenas o a las malas, de obedecer y de cumplir al Señor nuestros votos. Cumple al Señor tus votos. Por eso Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: por eso vosotros, hijos de Jacob, no han sido consumidos, porque yo, Yahvé el Señor, no cambio. Ahora, el misterio del Shemitah se convierte en mundial, afectando el curso de naciones, causando el ascenso y el colapso de potencias, reinos e imperios mundiales. Ahora la pregunta es: ¿y qué tiene eso que ver con nosotros, pastor? Eso pasó con Israel miles de años atrás. La pregunta es: ¿podría acaso el misterio del Shemitah aún estar obrando en nuestro mundo, en la historia actual del mundo? ¿Será que esa ancestral ley milenaria, antiquísima del Shemitah se está cumpliendo hoy en el planeta? ¿O eso quedó allá en las arenas del desierto del Sinaí? Amigos y hermanos, se está cumpliendo hoy y usted no se ha dado cuenta de eso. Solamente han habido dos naciones en la historia de este planeta, dos naciones que Dios las levantó sobre el principio de su palabra, de la ley de Dios, del principio de cristianismo y del monoteísmo radical. Israel en el antiguo pacto, y actualmente hay una nación en el mundo que fue iniciada, fundada en la palabra de Dios, en los principios del reino y en el nombre y en las leyes de la ley santa de Israel, y es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será que en Estados Unidos se está cumpliendo la ley del Shemitah? La palabra, una vez más, en hebreo, Shemitah, significa lo siguiente. Número uno, remisión o perdón. Número dos, anulación. Y número tres, libertad. Ese es el significado más básico, pero también tiene otros significados. Dejar caer también significa desplomar, y también significa sacudir. En hebreo, Shemitah significa todo esto. ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos eso? ¿Cómo se vería hoy el año Shemitah? El Shemitah conlleva una connotación especial sobre el ámbito económico de una nación. Recordemos que el Shemitah tenía que ver con la tierra y la producción. O sea que el Shemitah era una ley financiera para Israel. Ahora, hoy en día tiene que ver en el ámbito financiero y tiene que ver con Estados Unidos, que Estados Unidos fue fundada por misioneros
cristianos en New Hampshire, Inglaterra, allá en Massachusetts, en Boston, allá cuando vienen y colonizan desde Europa, los misioneros se arrodillan en el Día de Acción de Gracias, presentan la Biblia delante de Dios, 120 misioneros calvinistas reformados y fundan la nación de Estados Unidos, no en Washington, sino en Nueva York. La primera capital de Estados Unidos fue Nueva York. ¿Y saben dónde nació Nueva York? ¿Dónde nació la economía mundial de Estados Unidos? En Manhattan. Allí, en la zona financiera global de Wall Street. Cuando colapsaron las Torres Gemelas el 11 de ese del 2001, eso hubo una desgracia. Al ladito había una pequeña iglesia llamada la Capilla de San Pablo. Esa pequeña capillita, Capilla de San Pablo, no fue destruida por el colapso y la implosión de las torres. ¿Qué pasó en esa iglesia hace 400 años atrás? El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, él con un grupo de cristianos y judíos rabinos consagraron a Estados Unidos para Dios con base en la ley de Moisés y con una Biblia abierta en esa capillita en Manhattan, Nueva York, el día que cayeron las Torres Gemelas. Y esa iglesia no sufrió daño y permanece hasta hoy. La Capilla de San Pablo en Manhattan. Ahora, vamos. ¿A usted no le suena algo interesante con lo que acabo de decir con esto? El Shemitah, desplomar, sacudir y dejar caer. ¿Tiene algo que ver? Tiene que ver con el ámbito económico. Número 2, causa que la producción cese o disminuya severamente. La producción en Israel cesó totalmente cuando fueron arrancados. La tierra quedó solita y nadie la trabajó. Cesó completamente. Tiene que ver el Shemitah. Tercero, causa que las cuentas financieras de una nación sean transformadas, eliminadas. Ahora, en el siglo XX han habido 7 Shemitahs en Estados Unidos. Siglo XX. 7 Shemitahs que sacudieron la economía de Estados Unidos. Primera, el primer desplome. ¿Sabe que la palabra desplome significa Shemitah también? Shemitah. Tremendo eso. La economía norteamericana sufrió el primer desplome mundial y eso fue en 1901, 1903. 1901 al 1903 la economía norteamericana se desplomó. Terminó con el 46% del mercado eliminado totalmente, la economía allí. Luego viene el segundo desplome, el famoso desplome de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, 1916 y 1917. El mundo entra en la Primera Guerra Mundial y allí, cuando termina la guerra, se desploma la economía del planeta. Hay algo bien interesante: el 40% del mercado había quedado barrido y ese mismo año, 16-17, fue un año Shemitah. Y el año Shemitah, la economía de Estados Unidos colapsó y por ende la de todo el planeta. Luego viene el tercer desplome. Y fue el desplome de 1930 a 1932. 1930 al 32. Y es lo que se conoce como la Gran Depresión. Esa Gran Depresión en Estados Unidos, ¿sabe a dónde terminó? En la Segunda Guerra Mundial. Ese desplome, esa crisis financiera, la Gran Depresión, llevó al mundo a la peor crisis económica y financiera de la historia moderna y terminó llevando al mundo a la Segunda Guerra Mundial. La cantidad del mercado mundial fue del 86% desplomada. Luego viene el cuarto desplome o sacudón mundial. Se llevó a cabo exactamente en 1938 y 39, el mismo año que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fue el cuarto desplome financiero mundial y fueron años Shemitahs todos estos. Luego viene el quinto desplome y el quinto desplome fue en 1973. ¿Qué había pasado en ese año? Ese año hubo una guerra en el Medio Oriente. 6 naciones árabes aplastaron a Israel, quisieron borrarlo de la faz de la tierra y se conoce como la guerra del Yom Kippur. Ese año Israel vence a los árabes y la OPEP, Organización Productora Mundial de Petróleo, lanza un embargo petrolero al medio planeta y el mundo entró en una gran depresión financiera en 1973 por causa de la guerra árabe-israelí. Sexto desplome, 2000
2001. Y ustedes ya saben qué pasó. Sexto desplome, la caída de las Torres Gemelas. Cuando terminó ese desplome sexto, el 37% de la bolsa de valores del mundo quedaron completamente barridas. Y último desplome, 7 años después, 2007 y 2008, se conoce como la Gran Recesión o el boom inmobiliario en Estados Unidos. La segunda Gran Depresión, crisis financiera global, la Gran Recesión. En el 2008 el planeta fue sacudido una vez más. Amigos y hermanos, estos 7 desplomes del siglo XX involucró la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída de las Torres Gemelas, la Gran Recesión, la Gran Depresión. Eso está diciéndole algo al mundo, que Dios está tratando con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el Israel actual de Dios en el planeta, y lo que pasa con Estados Unidos y con Israel tiene repercusiones a escala global. Ahora, para ir terminando, espero que estén tomando nota de esto. Han habido 4 periodos de Shemitah. Escriba, 4 periodos de 4 Shemitahs. Perdón, pregunto, ¿cuántos años son 4 Shemitahs? Pregunto una vez más, ¿cuántos años suman 4 Shemitahs? Interesante, ¿no? Saque la calculadora, haga unos cálculos trigonométricos, secante por secante, tangente cotangente, y busquemos la hipotenusa del triángulo equilátero isósceles. Para los que estudiaron trigonometría esférica y cósmica, una materia que se da en ingeniería, 4 Shemitahs es 4 por 7, porque un Shemitah son 7 años. Si yo le digo 4 Shemitahs son 4 por 7, da 4 por 1, 4 por 2, 4 por 7, 28. Miremos 4 periodos de 4 Shemitahs o 28 años. Algo viene pasando. Amigos, algo viene pasando en el siglo XX y XXI para Estados Unidos y para el resto. Y arrancamos con el primer periodo, 1917. ¿Qué pasó en el 1917? El corazón de la Primera Guerra Mundial se desató. La guerra más pavorosa de la historia, Primera Guerra Mundial. Victoria de Estados Unidos. Ese año Estados Unidos fue catapultado a la supremacía mundial. Ese mismo año el Imperio Otomano en el Medio Oriente colapsa e Israel es libertado del mundo islámico. En 1917 el Imperio Otomano, que es islámico, suelta sus garras sobre Israel y Dios rompe las garras del Islam sobre su pueblo de Israel y suelta. Y entonces la Tierra Santa recibe a manos de Inglaterra la Operación Balfour, la Declaración Balfour. Inglaterra, la reina de Inglaterra, Arthur James Balfour, primer ministro, declaró que la Tierra Santa era libre del Islam, del Imperio Turco Otomano por 500 años, e Israel fue libre y pasó al poder de Inglaterra, un aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Algo pasó interesante ese año, la Declaración Balfour. Sumemos 28 años, ¿a dónde me da? 1917 más 28, ¿a dónde nos da? 1900. ¿Y qué pasó en el 45? Exactamente, la Segunda Guerra Mundial estaba terminando. En 1945 Estados Unidos es potencia económica mundial. En Estados Unidos venció a Estados Unidos la guerra, ¿verdad que sí? Y se inauguró en ese año lo que se conoce como el famoso Bretton Woods. ¿Alguien sabe qué significa Bretton Woods? Se reúnen miembros de 44 naciones en New Hampshire, Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, y ponen el fundamento de un nuevo orden económico global. Y a partir de Bretton Woods en Estados Unidos se declaró al dólar como la moneda única mundial. El reino de la moneda del dólar comenzó en Bretton Woods, 1945-44 en New Hampshire.
Se reúnen los 44 países más poderosos económicos y dicen: a partir de acá el dólar será la moneda, la divisa económica global. Y Estados Unidos fue catapultado ese mismo año. Segundo bloque. Ese mismo año se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington y en Nueva York. El dólar es la moneda internacional. Y algo bien interesante: ese mismo año, en Bretton Woods, 1945, se concibe la idea del World Trade Center, Centro Económico Mundial, las Torres Gemelas. Ese año, en Bretton Woods, económicamente, dijeron: hola, hagámonos un símbolo del poder hegemónico global norteamericano. Levantemos un imperio, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Y se gestó la idea del World Trade Center. Tercero, del 45 más 28, ¿a dónde nos llega? Llegamos a otra fecha clave. No, la depresión fue en 1930 y llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Esta fue mucho después, del 73. Yo tenía 3 añitos. En el 73 se inauguró el World Trade Center, las Torres Gemelas. Se inauguraron las torres de Nueva York, el símbolo del poder norteamericano económico. La Manhattan es el poder del planeta. ¿Le gustaría alquilar una oficina en Manhattan y ir todas las mañanas a Wall Street a mirar la bolsa mundial? Wow, ¿cuánto valdrá la mensualidad? Se inauguró el World Trade Center el 4 de abril del 73. Ahora, Bretton Woods colapsó con la guerra de Vietnam. La primera derrota de Estados Unidos en el exterior, Vietnam, 1973, colapsó la economía norteamericana. El mismo año, 22 de enero del 73, Estados Unidos legalizó el aborto en todos los Estados Unidos. Legalización del aborto en Estados Unidos, 22 de enero del 73. Y ese fue el principio del fin de los Estados Unidos de América. Está a punto de caer por la guillotina de Dios, Estados Unidos. Lo mismo que le pasó a Israel en el Antiguo Testamento. Israel asesinaron a sus hijos, mataron a sus hijos al dios Moloc en Jerusalén. Y Dios en Segundo de Reyes 22 dijo: los corto a Israel, y los cortó con los asirios, porque pasaron a sus hijos por fuego. Israel sacrificó a sus niños a Moloc, al demonio. Estados Unidos, esa fecha, legalizó el aborto y mataron miles, cientos de miles de niños a Satanás. Y Dios desde el cielo, espérenles, tomo nota. Amigos y hermanos, ¿qué tienen de común estos 4 periodos? 1917, 1945, 1973 y lo que viene. ¿Sabe qué tienen de común? Esos años, todos, han sido años chemitas. O sea que la ley no se quedó allá con Israel, en las arenas del desierto y en una Biblia antigua. La ley del Shemitah pasó con Israel y las naciones del planeta. Hoy está pasando con Estados Unidos y toda la economía del mundo. Hasta no hemos llegado, esto es pasado. Miremos lo que está pasando ahora. Salte 28 años más. ¿A dónde llega el 73 más 28 años más? Wow. ¿Qué pasó al 2001? Recordemos. En el 45 las Torres Gemelas se concibieron en Bretton Woods. Hagamos una torre, recuerdo Génesis 11. Hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo y seamos grandes. En el 45, un año Shemitah, se concibió el Centro Mundial de Comercio. En el 73 se inauguró el Centro Mundial de Comercio. Y 28 años después, en el 2001, colapsó el World Trade Center. Se concibió, se realizó y fue aplastado por Dios. 2001.
colapsó el 11 de septiembre del 2001, el lunes negro del Wall Street. Estados Unidos, a partir del 2001, es vulnerable por primera vez en su historia. Se comprobó con el terrorismo mundial que Estados Unidos puede llegar a colapsar en cualquier momento. Del 2001 sume un chemitá. Dejemos ahí los 4 periodos de 4 chemitas. 2001 fue un chemitá, luego vino el 2008, otro chemitá, ¿cierto? En el 2008 fue otro chemitá. ¿Y qué pasó en el 2008? El boom inmobiliario, se colapsaron los bancos más grandes de Estados Unidos y quizás usted y yo no sentimos el mamonazo, porque si bien es cierto, ustedes y yo somos banqueros, industriales y altos ejecutivos, no somos los más ricos de Estados Unidos. Bajen la mano, por favor. Creo que no lo somos. ¿O sí? ¿Alguien puede competir con los más ricos de los 50 hombres más ricos de Estados Unidos? Solo de Estados Unidos, para no salir al Medio Oriente y a China. Bajen la mano, varón. Allá, mano, bajen la mano. El Lehman Brothers y el Bank of America, los 2 bancos más poderosos de Estados Unidos, se colapsaron. Y el gobierno de George Bush tuvo que inyectarle la pequeña suma para rescatar del abismo los bancos de Estados Unidos y de América, $700 mil millones. La pequeña cifra de $700 mil millones. George Bush hijo tuvo que inyectarle a la economía de los 2 bancos, Lehman Brothers y el Banco de América, para resucitar la crisis financiera global. Y nos salvamos por un pelito. Ay, por un pelito nos salvamos. Bien. 7 años después, 2014, Estados Unidos, en su soberbia, levanta en el mismo lugar donde cayeron las 2 torres, una torre todavía más alta. El único nuevo orden mundial, una torre con una antena superior, y dijo: derribaron nuestras torres, nos vamos a levantar más poderosos que nunca. Y ya levantaron una única torre del centro económico mundial. Y Estados Unidos dijo: ahora somos invencibles. Y el 3 de noviembre del 2014 se inauguró el nuevo orden internacional, la torre única en Manhattan que tú puedes ver hoy si viajas a Nueva York. El rascacielos más alto del hemisferio occidental, es el 6º edificio más alto del mundo y es el orgullo humano de los norteamericanos. Babel, de Génesis 11, la torre de Babel. El 1 de mayo del 2014 se instaló la aguja de ese nuevo orden mundial, del nuevo centro mundial, alcanzando una altura de 541 metros, que equivale a 1.776 pies de altura. Y esa es una cifra simbólica porque ese fue el año de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña y se colapsó como potencia mundial. En honor al día de su independencia, montaron la antena en el nuevo centro económico mundial y la altura total del edificio es 1.776 pies de altura, conmemorando el día de su grandeza e independencia. Y ese costo, ¿sabe cuánto costó esa torre? $3.900 millones. Costó el nuevo centro económico mundial. 2015, al año siguiente, el mundo entero firmó el Pacto Mundial de Paz y Seguridad con la nación más peligrosa del planeta, la República Islámica de Irán. Estrecharon la mano con Irán. Ese mismo año, 2015, el 4 de abril, hubo un eclipse total de lunas de sangre. Las lunas de sangre, el mismo año, el 4 de abril del 2015, cuando Estados Unidos y Europa se arrodillaron ante Irán y le dijeron: paz a usted, pero no desarrolle armas nucleares contra Israel, y se doblegó medio mundo con Irán. Ese mismo año hubo lunas de sangre, un evento sumamente extraño, que en un mismo año hayan 4 tétradas, por eso llaman tétradas, 4 lunas llenas de sangre. Han habido 3 eventos,
4 en toda la historia en 500 años donde esas lunas han aparecido. 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos, a patadas los sacaron porque los iban a asesinar, y huyendo de la Inquisición española, Cristóbal Colón y una cantidad de judíos llegaron a América, huyendo de la Inquisición española. Ese mismo año donde fueron expulsados por los reyes de España, en el decreto de la Alhambra, así se conoció el decreto de la Alhambra católico romano, se vieron lunas de sangre. Luego saltaron 400 años donde Dios guardó silencio, y en 1948, el año cuando Israel renace como Estado soberano independiente, se vieron 4 lunas de sangre, van 2. El tercero fue en 1967, cuando Jerusalén, la capital de Israel, que había pasado por 2000 años a manos de uno y otro, por fin regresaron a las manos de los judíos. El 11 de junio de 1967, la guerra a los 6 días, se vieron 4 lunas de sangre. Y el cuarto fenómeno de 4 lunas de sangre ocurrió en el 2014-2015, el cuarto fenómeno en 500 años, en plenas fiestas religiosas judías. La Pascua, marzo-abril, Yom Kippur y Rosh Hashanah, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Hoy estamos en vísperas del Rosh Hashanah en Israel. En 3 días tocarán 100 corneros, 100 chofar, carneros en Israel, y declararán ante el mundo grandes eventos cataclísmicos para las naciones de parte de Jerusalén. Lo podrás ver por internet, lo van a transmitir, ¿verdad que sí, mi pastor? Mis pastores, por internet, el próximo miércoles por YouTube, puedes ingresar, investigar. Tocarán en Jerusalén los rabinos 100 chofars al tiempo, y en la Biblia el año del Shemitah y el año del jubileo siempre, según Levítico 25, tocaban el carnero Shemitah, el cuerno de carnero. Prepárese, en 3 días sonarán 100 cuernos de carnero, chofars, en Jerusalén, y viene la guillotina de Dios para el planeta. Y voy terminando, perdóneme que me estoy extendiendo un poquito más. Voy terminando con esto, hermano, no hemos terminado con esto, todavía estamos en el Shemitah y viene más. 2015, firmaron el Pacto Mundial de Paz y Seguridad con Irán, la República Terrible. El 4 de abril, eclipse total de luna de sangre, y mire lo que viene. Por favor, présteme atención. El mismo año 2015, otro Shemitah, 2008 más 7, 2015. ¿Sabe qué pasó en Estados Unidos? En segundo lugar, el 26 de junio, Estados Unidos legalizó los matrimonios gays en todos los estados de la Unión. Ya es legal en la totalidad de los 52 estados de Norteamérica el matrimonio gay. 1973, abortos legalizados. 2015, matrimonios gays en la totalidad de Estados Unidos. 26 de junio, tome nota de eso. Sumemos del 2021, el cuarto periodo. Recordamos que 4 periodos de 4 Shemitahs era 28 años. 1917, ¿a dónde cayó? 1945. ¿A dónde cayó? 1973. ¿A dónde cayó? 2001. ¿A dónde caerá el último Shemitah o el último periodo final de Dios para las naciones? 2029. Estamos a 4 años. Algo va a pasar grande, mis pastores, de aquí a 4 años en el planeta. Esos 4 grupos: Primera Guerra Mundial, 1917. Segunda Guerra Mundial, 1945. 1973, corrupción en Estados Unidos y la guerra contra Israel en el 73. 2001, el Centro Económico Mundial de Estados Unidos colapsó, el terrorismo se empoderó del mundo. ¿Sabe qué viene para el 2029, amigos y hermanos? Número 1, están advirtiendo los científicos de la NASA. ¿Hay algún científico de la NASA acá? Bienvenido, bienvenida, la ingeniera aeroespacial, aerostática. Wow, bienvenidos. Los científicos de la NASA están profetizando, los científicos no profetizan, los científicos teorizan que para el 13 de abril, tome nota, eso no lo digo yo, no lo dice un loco evangélico, predicador fanático de por allá del Campín, no, 13 de abril 2029, la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, dice que se acerca un asteroide muy peligroso sobre la Tierra y su nombre es
Apophis. Búsquelo por internet, investigue eso y cuando nos vamos a ver me dice, pastor, estoy investigando esto. Usted es un pajudo, usted es un mentiroso. Dígamelo a mí cuando yo vuelva. Un asteroide llamado Apophis, 415 metros de longitud, se aproximará, bastante peligroso sobre el planeta Tierra, dicen ellos. Y si nos libramos de ese colapso, dicen ellos, volverá 7 años después, 2037, la misma fecha para abril. Volverá y pasará más cerca. Los científicos dicen, amigos, y yo no vengo a asustarlos, si no cae aquí, es más seguro que caiga a la Tierra ese asteroide acá. Y si ese asteroide llamado Apophis cae a la Tierra, pasará lo que hace 65 millones de años, cuando en el Golfo de México cayó un asteroide de iguales dimensiones, de 415 metros de diámetro, y extinguió los dinosaurios en el planeta hace 65 millones de años. Tú y yo estábamos a punto de nacer. Apophis es el nombre griego que el dios egipcio le daban a Apep. Y Apep o Apophis, ¿sabes cómo se llama? Es una palabra griega en español. ¿Qué traduce Apophis griego al español? El destructor. Apophis, en griego Apep, en egipcio destructor, que habita en la oscuridad del inframundo. Le tengo un dato un poquito preocupante. Apocalipsis, mi Biblia, en Apocalipsis dice que un asteroide caerá a la tierra en la gran tribulación. Le voy a repetir eso, mi Biblia, no sé la suya, la mía. Dice en Apocalipsis 8, este libro precioso, quien amo con todo mi corazón y mis fuerzas, profetiza el apóstol Juan hace 2000 años que caerá una estrella ardiendo en fuego desde el cielo a la tierra y morirá la tercera parte de la vida en este planeta. Y eso es para la gran tribulación. Ahora, yo no te estoy diciendo que el próximo año Shemitah, porque ambos son años Shemitah también, mira, 2029 es un Shemitah. La pandemia cayó en Shemitah, ¿sabían eso? Porque si tú sumas 2015 más 7 años da 2022, estábamos recién saliendo de la 2020, 21. Y ese año la pandemia, y hubo una recesión global. Tú no la sentiste porque no eres de los 50 más ricos del mundo. Quizás de los 100 sí, pero no de los 50. Entonces no sentiste el mamonazo, pero los grandes perdieron. Ahora, estos son años Shemitahs y caerán justamente en fiestas religiosas judías, la Pascua. Cuando Israel esté celebrando la Pascua, el 13 de abril del 2029 o el 13 de abril del 2037 están celebrando Pascua, dice la NASA, muy probablemente seremos impactados por Apophis, el destructor. ¿Quieren mirar Apocalipsis? Y los dejo en paz para que se vayan a almorzar bien delicioso en el día del amor y la amistad. Pastor, ¿por qué no invitó más bien un pastor que nos hablara el día del amor y la amistad? Nos amargaron el almuerzo con eso. ¿Quieren mirar Apocalipsis capítulo 8? Donde Juan profetiza algo como eso, en un año Shemitah y en un año de fiestas religiosas judías. Apocalipsis capítulo 8. Y vamos a mirar los versículos 10 y 11. Y ya los dejo en paz y que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Dice la palabra del Señor así: el tercer ángel tocó la trompeta. Será la tercera trompeta del Apocalipsis, en la mitad de la gran tribulación venidera. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo. ¿Alguien sabe qué significa ajenjo? Amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Se hicieron venenosas. Caerá una estrella. Y si tú ves un asteroide, cuando entra a la atmósfera se prende, es una bola de fuego.
literalmente. Ahora, Juan en su contexto no iba a decir, y vi caer un asteroide en la latitud 45 noreste de los Estados Unidos de Norteamérica con una velocidad estimada de 45,000 pies por segundo. Él no iba a hablar en esa terminología. Él dice, hace 2000 años cayó una estrella ardiendo en fuego a la tierra y caerá. Así que no estoy profetizando que sea Apophis lo que Juan está diciendo allá. Ay, ahí está Apophis, lo que el pastor nos enseñó. No, yo no lo estoy diciendo. Son posibilidades y la NASA es la que está diciendo, teorizando, no profetizando, teorizando eso. Lo dejo a su consideración. Ojalá que puedan dormir esta noche tranquilitos, se pueda dormir y no se sueñe con ese Apophis que viene en camino. Hay en este momento un objeto que viene entrando al sistema solar y no sabemos qué es. ¿Ustedes no se han visto eso? Atlas 3 Atlas. Un objeto sumamente extraño, dice la NASA, viene. Pero no es un asteroide natural. Están teorizando los científicos que pueden ser alienígenas que vienen y no sabemos con qué objetivo vienen. 3 Atlas I se llama ese objeto que viene, alumbra, se mueve diferente a la órbita normal de un asteroide. Eso lo dice la NASA, no lo dice este hombre, este pastor evangélico. Lo dicen ellos, preste atención a todo eso. Amigos y hermanos, el año del Shemitah y la crisis financiera global golpeó a Israel, golpeó los imperios del mundo, está golpeando a Estados Unidos, está golpeando a todas las naciones de la tierra económicamente y golpeará al mundo de aquí a pocos años. Estamos a las puertas de la gran tribulación. Habrá una recesión global tan terrible y ahí es cuando dice Apocalipsis, nadie podrá comprar ni vender, y 6 libras por un denario y 2 libras de cebada por un denario, porque habrá una recesión tan grande que usted va a comprar una bolsa de leche a la tienda y le vale 250,000 pesos la bolsita de Parmalat líquida. ¿O cuál lo usa usted? La Gran Vía, Parmalat. ¿Cuál es la otra? Alquería. Pastor, no nos rebaje, aquí somos estrato 4. Alquería deslactosada. Bueno, que vale 7,000, te va a valer 380,000 pesos tu bolsa de leche. Así que, hermanos, prepárate, todo viene bien. Incline su rostro donde está. Afortunadamente ya dejó tomar. Así que, hermanos, prepárate, ponte sobre tus pies. Gracias, mi pastor, me tomé 10 minuticos más, me perdonan. Ay, por favor. Créame que corrí, esto es más profundo, pero no me pude detallar. Pero, hermanos, ¿sabe por qué Estados Unidos todavía está donde está? Ustedes saben por qué Estados Unidos está donde está. Porque este hombre, Donald Trump, es un aliado poderoso de Israel y del cristianismo. Entonces Dios tiene horas extras con Estados Unidos. Si hubiera seguido Barack Obama, Joe Biden y Hillary Clinton, créame que Estados Unidos tendría ya los segundos contados. Dios ha retrasado la guillotina para Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está usando a Donald Trump como si fuera el Ciro de Persia que restauró a los judíos a su tierra, y Dios está todavía reteniendo la misericordia para Estados Unidos por ese hombre que es un poderoso aliado de Israel y un defensor del cristianismo y de la Biblia en los Estados Unidos de América. Gracias a Dios por Donald Trump y por este varón Carlos también Torres y Anita de Torres en el Capín. Gracias a Dios. Por favor, tómense de la manito. Padre, gracias te damos. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Hoy declaramos que el poder, el timón de las naciones no lo tiene Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte, ni la India. El poder del universo está en las manos de nuestro Rey, Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos celestiales. Y nada ni nadie mueve un pie, ni da un paso fuera de la voluntad determinativa y decretiva de Dios. El Señor está sentado en el trono de los cielos. Hoy veíamos, yo leía allá en ese tablero, cuando los hermanos oraban con base en los salmos, Salmo 46, Salmo 60, que Dios está sentado en el trono de los cielos y es un trono santo. Rey de gloria, gracias por la iglesia. Levanta este grupo de hombres y mujeres. Dales temor en nuestras vidas. Danos temor de Dios.
que podamos sentir que el tiempo ha terminado. Estamos viviendo horas extras y pronto la guillotina de Dios caerá sobre las naciones. Por tanto pecado, matrimonios gays, abortos, hogares destruidos, antimaldad, de todo, corrupción, violencia. Oh Señor, si no hay corrupción en las altas esferas de las sociedades, hay violencia por doquier. La sangre corre por las calles, no solo de Colombia, sino de las naciones de la tierra. La sodomía se ha empoderado y hay marchas mundiales de orgullo gay. Oh, pronto caerá la espada justiciera de Dios. Las naciones de